Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Juan capítulo 9, versículos 1 al 11. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que haya nacido ciego, o no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia hoy dándote muchas gracias, pues nos permite, Señor, tener este tiempo a través de tu palabra, el cual nos permitirá entender, conocer, saber, Señor, cuál es tu propósito y voluntad también para con nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder entender hoy cuál es el plan que tú tienes para nuestra vida. Y guíanos y dirígenos para que de esta manera, Señor, nosotros sabiamente podamos tomar decisiones adecuadas y danos la inteligencia para aplicar aquellas decisiones. En el nombre de Jesús te pedimos tu dirección para tu gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a hablar hoy por algunos minutos de Jesús sana a un ciego de nacimiento. Ese es el título que pondremos. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Estamos en la lección número 19 y recuerde que estamos estudiando los milagros de Jesús. Y vamos a hablar acerca de este ciego que había nacido así y que por supuesto el Señor Jesús le sana. En el capítulo 9 de Juan narra uno de los pocos milagros del Señor, de los que Juan por supuesto nos ha dejado constancia. Se trata de un milagro que no encontramos en los otros evangelios y que por supuesto es narrado aquí con gran lujo de detalles. El propósito sigue siendo el mismo de todas las sanidades que Jesús hizo. Cuando miramos el libro de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, ahí encontramos algo bien importante. Dice: hizo además Jesús otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que están escritas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, entendemos aquí entonces que Juan pone esta historia
Y quizás pudo haber puesto muchas otras, pero Juan decide poner esta. La enfermedad es un efecto universal de la caída. Y esto es una realidad. Aflige a todos los seres humanos y de una u otra manera a todos nos recuerda que somos polvo y al polvo volveremos tarde que temprano. No importa cuán conscientes seamos de la salud o cuánto intentemos nosotros ser personas que cuidamos nuestra salud, la enfermedad a la larga es inevitable. En algún momento se presentará una enfermedad y comenzará de una u otra forma a llevarnos a sentirnos cada vez mal. Ahora, los avances científicos de los tiempos que vivimos son de verdad impresionantes, son tremendamente impresionantes, pero lo máximo que pueden hacer es retrasar la muerte, Por otro lado, Dios no tiene ninguna limitación en su capacidad para sanar, para restaurar o para hacer milagros. No hay limitancias en el Señor. Cuando vamos al Antiguo Testamento, allí en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, dice: ved ahora que yo soy, dice, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, mira lo que dice ahí, yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. O sea, aquí estamos viendo lo que Dios dice. Entonces, hoy vamos a ver el milagro número 19. Y es importante notar entonces un detalle aquí. Si usted va por la calle y ve en una esquina, como suele suceder, a una persona lisiada, enferma o con problemas, ¿cuál es su reacción? ¿Cómo actúa usted ante esa persona? ¿En qué piensa cuando lo ve? Más de algunos de nosotros nos hemos encontrado, no una, sino en varias ocasiones y oportunidades, con personas lisiadas o ciegas o con algún problema pidiendo limosna. Por lo tanto, ¿cuál es su reacción? ¿Cómo actúa usted? ¿En qué piensa cuando lo ve? Hay varias posturas que podemos tener, pero son dos las más conocidas o las reacciones en realidad más notorias en la vida del ser humano. Aquí vemos a los discípulos de una u otra manera que consideraban a este hombre un enigma sin resolver. Recuerde lo que leíamos acerca de esta historia. Lo que pasó con estos discípulos es que ellos no mostraron ningún interés en ayudar al hombre, sino solo en deducir o en discutir la causa de su condición. Recuerde que ellos preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres para que hubiera nacido así? Pero Jesús vio a un hombre necesitado. No se detiene, hermano querido, en el rompecabezas teológico, sino en ayudar al hombre. Hoy estamos viviendo días donde cada uno se preocupa por sí mismo. Entonces, el Señor con su ejemplo nos enseña aquí a realizar actos de misericordia y amor. El problema, vuelvo a insistir, es que nosotros nos preocupamos por nosotros mismos. Ahora, debemos hacer menos preguntas y ser más prácticos ante las necesidades de los demás. ¿Cuánto tenemos que aprender del Señor? ¿Cuánto tenemos que aprender de Él? Y eso es una realidad. Cada día estudiamos la palabra, leemos de ella y seguimos aprendiendo una y otra y otra y otra cosa. Entonces, ¿cuántas oportunidades nos ha dado Dios de hacer el bien? Y perdemos lamentablemente esa oportunidad porque nos vamos tratando de encontrar las explicaciones de la vida sin ayudar a nadie, buscando el porqué de la condición de la persona, cuando debiéramos mirar cómo ayudar a aquella persona.
Jesús no era como muchos de nosotros, tampoco, por supuesto, como el sacerdote y el levita de la parábola de ese hombre que lo habían golpeado y lo dejaron tirado en el camino y le habían robado todo. Ahora, veamos esta realidad. El Señor se comportó nuevamente como el buen samaritano, que se detuvo y atendió al prójimo necesitado. ¿Qué es lo que vio el Señor Jesucristo en este hombre? ¿Qué es lo que vio? De acuerdo a lo que Juan relata, dice Juan capítulo 9, versículo 1 y 2, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Quién lo vio? Jesús lo vio. Los discípulos ni cuenta se habían dado. Jesús lo vio. Y cuando ellos se dan cuenta que Jesús lo ve, ¿ellos qué hacen? Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Te das cuenta de esto? En cuanto al ciego de nacimiento, tenía que ser una persona bien conocida, porque es un hecho de que muchas personas le vieron ahí. Había nacido ciego y posiblemente llevaba muchísimos años en esa condición. Seguramente tendría un puesto fijo como mendigo, como pidiendo limosna constantemente, en algún lugar muy transitado cerca del templo posiblemente. Además, llamaría constantemente la atención de las personas que estaban pasando por el lugar, haciendo notar su tristeza, su situación, a fin de inspirar compasión y pedir la ayuda que necesitaba. No olvidemos, hermano querido, que en aquel tiempo las personas en su condición dependían de la caridad pública para su subsistencia. O sea, de hecho, la ley de Dios especificaba que los ciegos merecían particular atención y cuidado. Cuando usted va al libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 18, dice: maldito el que quisiere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo: amén. Bueno, era para los judíos, parece, ¿no? No para nosotros. Entonces, aquí vemos algo. Cuando miramos la historia bíblica, cuando miramos lo que Dios nos enseña en su palabra, nos damos cuenta entonces que los ciegos debían ser cuidados, pero lastimosamente no era así. Nadie podía hacer nada más por él que darle simplemente unas monedas y tratarle con el mayor respeto posible. Eso es lo que hacían ellos, no había nada más. Nadie había podido cambiar la tristeza o la condición en la que había nacido. Jesús entonces ve a un hombre y de inmediato su corazón se enterneció al darse cuenta de la tristeza de este hombre que había sido ciego desde su nacimiento. Nunca había visto. Toda su vida la habría pasado en plena oscuridad, una oscuridad absoluta. No es el caso nuestro, por supuesto. Nunca había visto los colores de un amanecer, ni las tonalidades rojizas de un atardecer. Nunca había visto el color verde de los árboles, ni el azul del cielo, y podemos seguir nombrando una cantidad de cosas. No había visto el rostro de su padre o de su madre o de sus hermanos, nunca. Todo el mundo exterior solamente lo podía conocer por el tacto, por el oído o lo que sus amigos le decían. Al ver a este hombre, Jesús sin duda percibe más que cualquier individuo. O sea, Jesús va más allá, y eso es lo interesante de esto. O sea, Jesús cuando nos mira ve más allá de lo que cualquier persona puede ver. Él sabía la historia y merecía, por supuesto, que este hombre fuera ayudado. Por lo tanto, él ve la historia que había en este hombre, la miseria de este hombre, y como hijo de Dios, él no necesitaba la información que los seres humanos podían darle. Por supuesto que cualquiera al verlo sabría que era un ciego por su posición, por su aspecto, por su forma, qué sé yo. Y cuando los discípulos, mire esto, cuando los discípulos se enteran que este hombre nació ciego, en vez de sentir compasión,
por la tristeza de este hombre, por tantos años viviendo en esa condición, sus pensamientos se dividen al plano de la discusión teológica. Si este nació ciego, solamente hay dos posibilidades, dicen ellos: o él pecó o sus padres pecaron. Aquí está la solución del caso. O sea, este nació ciego porque o él pecó o sus padres pecaron. Aquí hay algo muy profundo y que trataré de explicárselo, y ojalá me dé el tiempo el Señor en esto. Sus padres pecaron, eso es lo que ellos estaban diciendo. O sea, habría sido un pecado muy grave que tienen muy oculto, dado que ni ellos ni los familiares tienen una buena explicación para esta situación. Quizás lo han tapado tan bien que nadie lo sabe. Eso es lo que estaban diciendo los discípulos. Pero si consideramos la otra posibilidad, que por supuesto la pregunta de los discípulos está planteada, es que este hombre que nació ciego había pecado. Entonces están diciendo que este hombre antes de nacer había pecado. ¿Qué pecado podría haber cometido este hombre antes de nacer? No sé si me siguen eso. Eso fue lo que dijeron los discípulos. O sea, ¿por qué nació ciego este hombre? O porque él pecó o porque sus padres pecaron. Por eso nació ciego. O sea, están diciendo que este hombre pecó antes de nacer. ¿De dónde sacaron esto los discípulos? Que los hombres pecan conscientemente antes de nacer. Sin duda que todos somos pecadores y las escrituras lo dicen muy claramente. Romanos 3:23, usted se lo sabe de memoria: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, en general, se consideraba que el sufrimiento, y especialmente una catástrofe como la ceguera, era consecuencia del pecado. Eso es lo que se consideraba. Y aquí Jesús responde a la pregunta. Me encanta lo que dice Jesús. Versículos 3 al 5. Respondiendo Jesús, dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mira esto. Mira la respuesta del Señor Jesús. Los discípulos estaban en una discusión teológica, viendo quién había pecado, si los padres o este hombre, por haber nacido así. Sin embargo, Jesús le dice: no es que pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y él dice: me es necesario, o sea, hacer las obras del que me envió. Entre tanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, Jesús responde: no es que este pecó ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. O sea, podemos decir entonces que posiblemente la vida de alguien en sufrimiento, Dios lo está permitiendo para que la obra de Dios se manifieste en él. Quizás habían pasado más de 20 años o 30 años, no lo sabemos con exactitud, desde que este hombre había nacido. Y sin duda muchas veces debió haber preguntado lo que esta situación le llevaba a vivir. O sea, cada individuo se pregunta, es un hecho: ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué nací así? ¿Por qué tengo este problema? ¿O por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo que sufrir de esta manera? Entonces, aquel día Jesús de Nazaret respondía a este hombre de una manera definitiva y categórica, demostrada con un milagro. O sea, hablando de la situación de este hombre, miremos y profundicemos un poquito más. Jesús le dijo que incluso su ceguera estaba en el plan de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora yo te pregunto, hermano querido, puede que estés enfermo, puede que estés en alguna situación difícil, puede que estés en alguna situación compleja de tu vida y no das más y ya estás por tirar la toalla y decir: no sigo, se acabó. En fin, no lo sé, pero el Señor
te puede responder hoy y decir: eso es para que la obra del Señor sea hecha en él. Pensemos en todas las veces que el niño pequeño le pregunta a su mamá, como este muchacho siendo muy niño le preguntaba seguramente a su mamá: ¿por qué estoy ciego? ¿Por qué nací ciego? Tal vez él nunca sintió que tenía una buena respuesta, pero Jesús lo explicó. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere trabajar en nosotros. Y Dios quiere trabajar a través de todos nuestros conflictos de nuestra vida. No importa cuáles sean, no importa cuál sea el problema. Dios tiene un tiempo para todo y Dios tiene el control de todas las cosas. O sea, Dios permite o no permite. Recuerda lo que leíamos hace rato atrás, que Él es el que da la vida y Él es el que la quita. O sea, no hay nada que se le pueda escapar al Señor. Entonces Jesús desvió la atención de los discípulos del por qué hacia la idea de que lo que Dios podía hacer era algo extraordinario. O sea, los discípulos en una discusión teológica y Jesús preocupado simplemente de la obra de Dios en ese hombre. Ahora, en el caso de este hombre, el trabajo específico de Dios pronto sería revelado, sanándolo por supuesto de su ceguera. Pero en la historia tenemos que ir avanzando para que vamos entendiendo esto. Jesús también dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que aquel día dura. En vez de enfocarse en el hombre como un problema teológico, Jesús lo vio como una oportunidad de hacer la obra de Dios. O sea, Jesús sintió una urgencia de hacer esto mientras aún fuera de día. Entonces, siempre que vean a un hombre en dolor, siempre que veamos a un hombre, a una mujer con angustia, la manera de verlo es no culparlo e investigar cómo llegó a estar así, sino decir: aquí hay una oportunidad para que el gran amor de Dios se manifieste. Ahora, nosotros no somos así, ese es nuestro problema. Nosotros nos escabullimos de los problemas o tratamos de escapar de los problemas, aunque los problemas igual nos persiguen. Eso es una realidad. Nunca miramos el problema como una oportunidad para que Dios obre. ¿Tiene usted problemas? Claro que no. Todos tenemos problemas de una manera u otra. Ahora, esta es una ocasión para la manifestación de la gracia y la bondad del Señor. Entonces Jesús entendió que las oportunidades para servir y hacer el bien no duran para siempre. Por eso dijo: la noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, tiene todo un tiempo específico. Y cuando Dios te pone delante de una situación difícil o compleja, entonces esa es la oportunidad para que Dios pueda obrar a través de tu vida. Y no puedes esperar a mañana o pasado, la otra semana. ¿Por qué? Porque posiblemente ya no esté la posibilidad. Entonces el Señor sabía que la sanidad de este hombre en el día de reposo iba a traer más oposición, iba a traer más conflicto de los líderes religiosos, ya que sería silenciado y posiblemente tratarían de matarlo. Sin embargo, la compasión del Señor Jesús sobre este hombre lo llevó a hacer de todas maneras el milagro. También dijo el Señor: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Miremos esto, trataré de enfocarlo en esto. Los egipcios dirían que el sol es la luz del mundo. Y posiblemente usted también lo piensa así, en cierta manera. Los griegos dirían que la verdad filosófica es la luz del mundo. Pero aquel día un hombre de Nazaret, dijo estas palabras tremendamente interesantes. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y como Él es la luz,
le va a dar la visión a este hombre privado de luz. Mira esto extraordinario. Cada palabra del Señor Jesús tenía un porqué y un para qué. Jesús no hace nada sin tener un propósito. Por lo tanto, Él dice: yo soy la luz del mundo. Y este hombre estaba en tinieblas. Y si Él es la luz del mundo, no iba a dejar a un hombre en tinieblas. En Malaquías, Él es el sol de justicia, que en sus alas traerá sanidad. En el monte de la transfiguración, que por supuesto su rostro resplandeció, dice, como el sol. Y en la cruz del Calvario fue rodeado de tinieblas. Pero miremos cómo luce hoy en día en los cielos, según lo que vio el mismo Juan en Apocalipsis. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 1 versículo 12 al 18 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Mira lo que dice Juan: y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro, dice, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Señor. O sea, vemos aquí, Jesucristo está vivo. Él es real. Aunque el mundo lo niegue, aunque el mundo quiera decir que no existe, hermano querido, Él sigue sanando, Él sigue obrando, Él sigue actuando, Él sigue moviéndose. Lo hizo cuando estuvo en esta tierra y hoy lo hace desde el cielo. Y hay cosas que Él permite para su gloria. Tal como el caso de su amigo Lázaro, usted lo recuerda, ¿no? Cuando enviaron por Jesús, cuando Lázaro enfermaba. Juan 11, versículos 3 y 4 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Y qué pasó ahí? Dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, aquí entendemos algo impresionante. Con su respuesta el Señor establece que el sufrimiento crónico de este hombre, debido a esa ceguera de nacimiento, no es el resultado de un pecado en particular. De inmediato él declara la inocencia de toda culpa de sus padres incluso. Ahora, muchas veces sucede que alguien tiene en la familia un enfermo con un padecimiento crónico, y quizás un síndrome de Down o alguna enfermedad que pueda aparecer. Algunas personas alrededor pueden sospechar que esto es el resultado de alguna falta de sus padres, algún pecado, alguna maldad. Por supuesto que la gran mayoría de las veces esto no es así. El Señor, en su infinita sabiduría, que nosotros quizás no podemos entender, Él permite cosas que sucedan en nuestra vida, las cuales no tienen ninguna explicación para nosotros. Sin embargo, para Él tienen un propósito. Entonces entendamos. La semana pasada aprendíamos que insondables son los caminos de Dios. O sea, nuestra mente finita no alcanza a entender sus misterios. No alcanzamos a comprender aquello. Alguien podría pensar aquí: ¿acaso va a decirme usted que este hombre había sufrido la ceguera durante toda su vida
con el único propósito que cuando Jesús de Nazaret pasara por allí pudiera demostrar el poder de Dios? Sí. Usted no entiende a Dios, yo no entiendo a Dios, pero Dios es soberano. Esto es como decir, por favor, Juan el Bautista, un tremendo hombre de Dios, usado por Dios, su ministerio duró solo 6 meses. Y lo mismo que dije el sábado pasado, si mal no recuerdo, ¿se imagina usted la ayuda tremenda que hubiera sido Juan el Bautista en el ministerio de Jesús? Haberle ayudado, haber sido el copastor, por decirlo así, para que entienda, el ayudante. ¿Se imagina tremendo ministerio? Pero no, el plan de Dios era que Juan menguara y Jesús creciera. Tú no vas a entender a Dios, y no trates quizás de entenderlo porque te vas a dar un golpe en la cabeza. En realidad lo que debemos hacer es aceptar la soberanía de Dios. Nos parece quizás aterrador el hecho, por supuesto, de pensar que muchos años de la vida de este hombre los pasó allí en plena ceguera, simplemente dejando transcurrir la vida sin ningún otro propósito. Usted y yo sabemos que hemos sido creados para la alabanza de su nombre. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Hemos sido creados para la alabanza de su nombre. Y usted está alabando a Dios, ¿no? Gracias por esos amenes. Y algunos no lo están haciendo, pero va a llegar el día que lo van a tener que hacer, porque hemos sido creados para la alabanza de su nombre. El propósito esencial es ese. Ahora, miremos esto. Qué distinto sería si nosotros pudiéramos ver la historia desde el punto de vista que Dios la ve. Si observáramos en primer lugar que la historia del ciego ha sido incluida en el Evangelio de Juan. O sea, mira esto, hermano. La historia de este ciego de nacimiento fue incluida en el Evangelio de Juan. Esto es un privilegio. Imagínate tu historia, mi historia, ser incluida en los evangelios. Este hombre que ni siquiera sabemos su nombre porque no es puesto allí, pero la historia de su vida está registrada en el canon sagrado. Pero hay algo más. La historia de este hombre a través de las edades ha sido de tremenda bendición a millones de seres humanos. Yo no sé cuando tú mueras que cuenten tu historia, que alguien cuente parte de tu historia. Yo no sé si irá a ser una bendición. ¿Me estás entendiendo? Yo sé que a ti te encantaría dejar un libro con todas las cosas que te gustaría que la gente hablara de ti, pero la gente no va a hablar de ti de acuerdo a lo que tú piensas de ti, sino va a hablar de ti de acuerdo a lo que vio en ti. Y ahí es donde la historia va a marcar si para bien o para mal. Y la historia de este hombre está marcando para bien. ¿Por qué? Porque a pesar de su dolencia, a pesar de su ceguera, toda una vida ciego, aparece Jesús a su vida y todo cambia. Muchos se han convertido, miles se han convertido al Señor Jesucristo leyendo esta historia maravillosa. Yo mismo he sido testigo de miles de personas convertidas a través de la prédica de este mensaje cuando hacemos evangelismo. Es increíble cómo toca la vida de hombres y mujeres necesitados, sabiendo que Jesús puede cambiar la historia de sus vidas en un momento si es el tiempo de Dios. Entonces, para los miles y millones de creyentes en la historia de la iglesia, qué bendición ha sido el saber que el sufrimiento del Hijo de Dios no es en vano, que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, y que aunque Él está sentado en el trono de Dios allá, Él intercede por nosotros. Él sabe lo que sucede con nosotros. Su perfecto plan va a cumplirse a su debido tiempo. O sea, todo lo establecido por Dios tiene un propósito. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Veamos esto entonces. Esta historia nos muestra al hombre sanado. Mira lo que dice los versículos 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó en los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Es como decir: ve a lavarte al templo Siloé. Fue entonces, dice, y se lavó y regresó viendo. Recordemos que en otros casos de enfermedad, como por ejemplo con el leproso, todo lo que el Señor hizo fue expresar la palabra: quiero, sé limpio, le dijo. Y el hombre quedó limpio totalmente. Aquí, sin embargo, el Señor Jesucristo hace algo inusual. Si el hombre antes no veía, como dice alguien, menos iba a poder ver con tanto lodo en los ojos. Pero aquí el Señor lo que hace es impresionante. Observemos el silencio de este hombre que todavía no había abierto su boca. La Biblia no dice nada de él, en el sentido de que no abrió su boca en toda esta historia, solo al final. Parecía que estaba completamente pasivo. A nosotros nos llama la atención, por supuesto, este tratamiento tan inusual que el Señor hizo. Algunos estudiosos dicen que los antiguos creían que la saliva tenía ciertos poderes curativos. Y Jesús utilizó, por supuesto, lo que individualmente o indudablemente fue uno de sus métodos más inusuales para llevar a cabo un milagro. Es algo impresionante. Podemos entonces suponer que Jesús quería hacer énfasis en por lo menos dos cosas. Así como Dios usó el polvo del suelo, la tierra, e hizo barro, lodo, para hacer la obra de la creación en Génesis, así Jesús entonces hizo una obra de creación con polvo y barro para este hombre. Jesús consideró entonces importante cambiar sus métodos de sanación. ¿Para qué? Para que nadie pudiera hacer una fórmula de sus métodos. Porque el poder estaba en Dios, no en un método. Y esto es importante aprenderlo, porque a veces nosotros creemos que el método, dice, ¿cómo era? No, la patita, dos golpes, no, era el moñongueo, no, era dos vueltas, no, era un salto, no hay método. Quien lo hace es Dios. ¿Me siguen esto? Entonces el Señor cada vez hacía de forma diferente los milagros, y ahí es donde la gente quedaba impresionada. Porque ¿cómo lo hizo? Nada que hacer. No es el método, es Dios. Ahora, en este milagro, Jesús fue el que tomó la iniciativa, y me encanta esto. Jesús fue al hombre. Él fue al hombre ciego. El hombre ciego no se acercó a Jesús. Jesús se acercó al hombre ciego. Por eso también inmediatamente los discípulos, cuando lo ven acercarse al hombre ciego, inmediatamente empiezan con las preguntas teológicas. ¿Te fijas? Los discípulos estaban aprendiendo y ya eran teólogos. Pasa lo mismo acá, ¿no? Tú estás aprendiendo algo y ya te vuelves teólogo. Y Jesús ni interesado estaba en la teología. Dios estaba interesado en la necesidad del hombre. Aún así, Él esperaba, por supuesto, que el hombre ciego respondiera a una acción llena de fe. Ahora, la sanidad no sucedería a menos de que el hombre respondiera con esas acciones llenas de fe. Por eso vemos aquí lo que Jesús hace. No muchas personas apreciarían, por supuesto, que aplicaran lodo hecho con saliva en sus ojos. Es como decir, vengan aquí los ciegos, tráiganme un poco de tierra de afuera, escupo y hago lodo, y arrancarían todos, ¿no? Como pudieran, ¿no? Si les cuentan qué está haciendo el pastor, se volvió loco.
Ahora, no muchas personas apreciarían eso, para nada. Algunos verían por supuesto, cómo hizo Jesús este milagro y objetarían totalmente lo que estamos haciendo, diciendo que fue ofensivo o que es ofensivo, inadecuado o incluso dañino frotar lodo con saliva en los ojos de los hombres. En fin. Recordemos que Él lo envía al estanque Siloé. Y el estanque Siloé llegaba a través de un túnel. O sea, las aguas que llenaban el estanque de Siloé llegaban a través de un túnel. Se le llamaba el túnel de Ezequías. Una notable obra de ingeniería construida, por supuesto, en los tiempos del Antiguo Testamento. Era llamado entonces el estanque de Siloé, que significa enviado. Porque el agua de este había sido enviada a través de un conducto, de un ducto a la ciudad. Entonces por eso se le llamaba el estanque de Siloé, enviado, el agua enviada. Él fue entonces y se lavó. Pero mira esto requirió fe. Incluso cuando Jesús ni siquiera le prometió que le iba a dar la vista al ciego si hacía esto. Jesús no le dijo, si vas y te lavas vas a recibir la vista. No le dijo eso. Ahora piense por un momento, ¿cómo un hombre ciego iba a poder llegar al estanque? Tenía que moverse tal como se movía cada día, topetando los muros de alguna manera, con algún palo. No sé cómo lo hacía para encontrar el camino hacia el estanque de Siloé y meterse en el estanque para poder lavarse los ojos. Probablemente pudo pensar en una decena de razones por las que esta era una tarea de tontos. Pero fue entonces cuando decidió ir, obedecer a la voz de Dios. Aún no había nada dicho. Jesús no había dicho nada. Jesús no le dijo, voy a sanar a este hombre, te voy a sanar, ahora quiero que vayas y te laves y vas a volver viendo. No le dijo nada de eso. Y fue el hombre con fe hasta el estanque de Siloé. Llegó allí, no sé cómo llegó, cómo lo hizo, cuánto se demoró. El asunto es que llegó allí y entonces se lavó con fe y en obediencia a lo que Jesús le pidió, porque Jesús le había dicho que lo hiciera, así simplemente. Ahora, el resultado de la obediencia es maravilloso. Este ciego de nacimiento regresó viendo. Y esta es la primera vez, escuche bien, la primera vez en el registro bíblico que una persona ciega de nacimiento fue sanada de su ceguera. La primera vez. Desde Génesis hasta Juan en Apocalipsis, ningún profeta, escúcheme bien, sacerdote o apóstol le dio alguna vez la vista a los ojos a un ciego que había nacido así. Y esto es grandioso. No solamente porque nos muestra el poder ante las enfermedades, sino además porque nos muestra que Jesús es Dios, tal como lo expresa el Antiguo Testamento. Estas promesas siguen estando vigentes para nosotros hasta el día de hoy. Cuando usted va al libro de Salmos, capítulo 146, versículo 8 al 10, dice: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano, a la viuda, y sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. O sea, entre otras maravillas, el abrir los ojos a los ciegos era una labor profetizada por Dios a través de los profetas. El mismo salmista lo escribía allí, pero Isaías también lo había profetizado. Sí, en Isaías 35, versículo 2 al 6, él habla de todo esto. Dice: ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón
apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Señor, aleluya, extraordinario, tremendo, hermano. Pero déjame cerrar con este mensaje, déjame terminar con él. Sin duda Dios quiere sanarnos. A veces, no sé cómo decirlo, a veces no nos alcanza la fe. No nos alcanza para creer en el método que Dios va a aplicar, en la forma en la que Dios va a actuar, o en la manera que Dios lo va a hacer. Pareciera que solo creeremos si lo hace a nuestra manera. ¿Te das cuenta? Constantemente queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Porque si la hace a nuestra manera, entonces es Dios. No. Dios no está a tu servicio. Dios no es tu ¿cómo se llama? Tu mozo. No. Dios es Dios. Y Él hace con nosotros como Él quiere. Pareciera entonces que solo creemos si Él lo hace a nuestra manera. Pero esto no puede ser así. El Señor siempre premia la obediencia. Ahora, no era que la saliva ni el lodo tuviera el poder. Yo quiero que entiendas esto. Yo sé que hay religiones que le dan el poder a todo, ¿no? Al pedacito de la cruz, el agua del Jordán, y te traen de aquí, te traen de allá, y bueno, ya qué sé yo, ¿no? Y todo eso pareciera que tiene poder, pero no tiene nada de poder eso. El poder viene de Dios. Tampoco el agua del estanque de Siloé poseía alguna virtud curativa, pero tener que ir hasta allí sirvió para poner a prueba la fe del ciego. Algo similar había ocurrido con Naamán. ¿Recuerda usted en el Antiguo Testamento? Cuando el profeta Eliseo le dice y le manda a lavarse 7 veces en el Jordán si él quería ser libre de la lepra. Usted sabe, ¿no? Se enojó Naamán, se enfureció. ¿Acaso no hay ríos en mi tierra que me quiere que me meta en este río sucio, asqueroso? ¿Ok? O sea, la obediencia. Si el ciego conocía esta historia, tal vez su recuerdo sirvió para animarle a hacer lo que ahora, por supuesto, le mandaba Jesús. Aunque seguramente lo que más le animó fue lo que había oído decir a Jesús acerca de su enfermedad, que iba a servir para que las obras de Dios se manifestasen en él. Mira esto importante. Sin lugar a dudas, hermano querido, esta sería la primera vez que aquel hombre oía a alguien hablar de su enfermedad en estos términos. A lo que estaría acostumbrado sería a comentarios como los de los discípulos. Es que seguramente tus padres pecaron, es que tú tienes que haberte pegado, qué pecado que te pegaste, por eso naciste así. O sea, ¿y cuántas veces a usted le han dicho? Dice, no, ¿qué le pasó, hermanita? No, me pasó esto. Castigo de Dios, pues, castigo de Dios. ¿No le han dicho así alguna vez? Y cuando tiene algún problema económico, familiar, espiritual, físico, inmediatamente vienen los teólogos y le dicen, no, pecaste, tienes que pedirle perdón al Señor, arrepiéntete. A veces no, a veces Dios permite una enfermedad, permite un problema, permite una dificultad, permite una situación. ¿Para qué? Para Él glorificarse en tu vida. Entonces los comentarios que este ciego debe haber escuchado iban todos en esa dirección. Había un cierto desprecio hacia su vida, pero Jesús hablaba de una forma diferente que lo hizo albergar la esperanza de que algo grande iba a ocurrir en él.
que algo grande iba a pasar en él. Así que cuando el Señor le mandó ir a lavarse al estanque de Siloé, se puso en marcha. Inmediatamente, de alguna manera, tenía que llegar al estanque preguntando, no sé, ¿por dónde está el estanque? Por allá, más allá, más allá, más allá, fírmate más allá. Y ahí hasta el final llegó al estanque, se metió al estanque, se lavó, obedeció, y su obediencia dio fruto. Y el ciego recobró la vista inmediatamente y pudo ver lo maravilloso del mundo. Ahora, ni siquiera nosotros podemos hacernos una idea de las emociones o sensaciones que aquel hombre tendría en aquellos momentos cuando sus ojos fueron abiertos. Para ti, para mí es normal ver todo lo que vemos, pero los que ya estamos un poquito complicados con la vista, ¿no? Ahí comenzamos a preocuparnos, porque ya no vemos mucho como antes y nos gustaría ver más. Y aquellos que tienen la buena vista, no la malgasten. Hagan caso a los padres, por favor. No la malgasten. Porque cuando comenzamos a perder la vista, Dios mío, qué pena nos comienza a dar. Y ese hombre no había visto nunca nada. No tenía idea, podía escuchar los pajaritos. ¿Y eso qué es? Decía, es un pajarito. ¿Y qué es lo que es? Es una torta, la voy a poner algún nombre. ¿Qué es lo que es eso? No, esa es una perdiz que salió volando hacia allá. ¿Y qué es eso? No, eso es un caballo. Y él se imaginaba, ¿y cómo es el caballo? Tiene 4 patas. Y me imagino la imaginación. No había visto nunca un caballo. Así que es como que tú nunca has visto algo y te lo tratan de explicar y tú te lo puedes imaginar de 1000 formas. Yo no sé por qué siempre cuando no conocemos algo y nos hablan de algo lo imaginamos al revés, porque nunca lo hemos visto. Y este hombre recibe la vista y comienza a mirar, a observar, y es algo impresionante. Piedras que para usted son una tontera, pero para él era increíble. Las miraba los muros, miraba los árboles. Para la gente este árbol es feo, el árbol, para él era algo extraordinario. Es como cuando recién te conviertes al Señor, ¿te fijas? Te cambia hasta la vista el Señor. A todos los ves lindo, hermosos, maravillosos, y de puros ángeles. No voy a meterme en ese tema mejor. Ok. Este ciego recobró la vista. Recordemos que había sido ciego desde su nacimiento, y lo que ahora estaba descubriendo era un mundo completamente nuevo. Él no estaba recuperando algo que había perdido, sino que había recibido una iluminación completamente nueva. Sígueme en esto, por favor. Y algo similar ocurre con todo aquel que se convierte a Cristo, porque él también llega a conocer una nueva vida espiritual que antes no conocía, y comienza a ver las cosas diferentes, porque ahora el Señor ilumina su vida y comienza a mostrarle lo importante de la vida y no lo que el mundo tiene en su mente. Hermano querido, esta historia de este ciego que recibe la sanidad de manos del Señor es extraordinaria. Y si Juan la pone allí en el libro de Juan, que es el único de los evangelios que habla de esta sanidad, es impresionante. ¿Cuándo iría a pensar este ciego que su historia la estaríamos contando más de 2000 años después? Pero un día llegaremos al cielo y posiblemente lo encontraremos allá y le contaremos: ¿sabes? Me contaron tu historia. Esa historia me impactó. Ahí entendí que tenía que obedecer al Señor. Ahí entendí que Dios permitía cosas que a veces, aunque no las entienda, es para la gloria de Dios. Es lo mismo que dijo de Lázaro: no es para muerte, es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dios quiere glorificarse en tu vida, en mi vida, pero habrán cosas que no vamos a entender, pero Dios quiere glorificarse. Aleluya. Ponte de pie, por favor, en esta hora. Ponte de pie. Yo no sé cuánto tiempo llevarás sufriendo con tu enfermedad, o sufriendo con tu problema, tu dificultad, tu conflicto, tu drama, tu situación difícil, ya sea familiar, matrimonial,
económica, no lo sé, pero Dios lo sabe. Dios es el que permite o no permite cosas en nuestra vida. Y por lo tanto usted y yo necesitamos entonces permitirle a Dios que tome el control de nuestra vida, aunque no nos guste. Permitirle a Él, que Él sabe perfectamente lo que necesitamos realmente, para que Él obre en nuestra vida y nos lleve más allá de lo que nosotros podamos entender o conocer. Hermano querido, hoy Dios nos ha hablado y cada uno de nosotros necesitamos simplemente poner en práctica la obediencia a Dios. Yo no sé lo que le está pidiendo Dios a usted. Quizás no para arreglar un problema, sino para guiar su vida. O posiblemente sea para hacer un milagro. No lo sé. Pero no hay duda de que nuestra obediencia a Dios nos llevará a tener éxito en todas las cosas que emprendamos. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Por lo tanto, hoy debemos agradecerle al Señor por ese gran amor y por esa gran misericordia. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.